El trabajo se titula Conversión de gases de emisión utilizando un convertidor catalítico de desechos regenerados. Mi nombre es Tino Romero, quien hará la presentación. El trabajo se realizó en la Universidad de las Fuerzas Armadas de Ecuador y con apoyo de la Universidad Central de Ecuador. Los convertidores catalíticos son las alternativas para eliminar los gases de emisión provenientes de los motores a combustión interna, tales como el monóxido de carbono, hidrocarburos, óxido de nitrógeno, óxido de azufre, metales y partículas. Además, actúan como un filtro de las impurezas de metales provenientes de la descomposición de los aceites lubricantes, tales como fósforo, flúor, calcio, vanadio, cromo y hierro, entre otros. Los convertidores catalíticos de 3 vías son estructuras monolíticas cerámicas en forma de colmena, constituidos de cordiorita, y las paredes de esta cordiorita, pues internamente son impregnadas de gamma lumina, lo que se denomina el wash coat, en el cual se depositan tanto las fases activas metálicas de platino, rodio y paladio, como promotores como la ceria, circonia, óxido de bario y óxido de lantano. Los convertidores catalíticos de 3 vías comprenden 3 reacciones principales: la oxidación del monóxido de carbono en dióxido de carbono, el reformado de los hidrocarburos en monóxido de carbono e hidrógeno, y la reducción del NO en nitrógeno. Las 2 primeras reacciones se realizan en los sitios de platino-paladio y la reacción de reducción del NO se realiza en sitios de rodio. Los convertidores catalíticos de 3 vías basados en platino, paladio y rodio, promovidos con ceria, circonia y óxido de bario, son los que son utilizados para la mitigación de los gases de emisión de estos automóviles de combustión interna a base de gasolina, diésel y gas natural. Por lo general se utilizan 2 métodos para su recuperación. Un método de tratamiento de ácidos orgánicos como el EDTA y ácido oxálico, y ácidos inorgánicos tales como el ácido clorhídrico, los cuales contribuyen a una redistribución de la superficie metálica, mejorando la eficiencia del monolito mediante la remoción de impurezas como el plomo, zinc, calcio, manganeso, hierro, cobre, níquel, azufre y fósforo. También se tiene como tratamiento lo que denominamos la oxicloración de los convertidores catalíticos envejecidos, lo cual contribuye a una alta recuperación de la superficie metálica y la capacidad del convertidor al almacenamiento de oxígeno, favoreciendo la reducción efectiva del NO en nitrógeno. En este trabajo realizaremos la recuperación de la superficie metálica activa en presencia de elementos contaminantes mediante la oxidación-reducción del convertidor catalítico de desecho. La composición química del convertidor catalítico se realiza por espectroscopía de energía dispersa de rayos X en un microscopio electrónico de barrido. El estudio de la oxidación-reducción se realiza mediante la reducción a temperatura programada en un equipo Autochem 2 2920 de Micromeriti. La evaluación catalítica de los gases de emisión en el convertidor catalítico de desecho se realiza en un reactor tubular, en el cual los gases de emisión se detectan mediante un equipo portátil CAN Auto Plus, que permite determinar la composición del porcentaje de monóxido de carbono con un error de 0,06% en volumen, y los hidrocarburos con un error de más o menos 12 ppm en volumen. El monolito que se utiliza es un prisma rectangular de 6,9 centímetros cúbicos. Este monolito se oxida previamente en un flujo de oxígeno, nitrógeno al 47% a 164 cc minutos durante 1 hora. Luego se enfría y se reduce en atmósfera de nitrógeno. Luego se reduce en una mezcla de hidrógeno nitrógeno de 40% a 140 cc minutos durante 1 hora.
en dos casos. Un primer caso de estudio a 300 grados centígrados de reducción y un segundo caso de estudio a 350 grados de reducción. La reacción se realiza en un reactor tubular por donde pasan los gases de emisión provenientes de un motor a combustión interna en ralentí a un flujo autógeno de 0,4 litros sobre minutos a una temperatura de reacción controlada. El análisis de la superficie la hicimos en la pared de un corte de la pared del monolito, en el cual definimos 10 zonas, y esas 10 zonas se obtiene el promedio de los diferentes elementos constituyentes de la superficie del monolito. Y ahí determinamos pues que los metales se encuentran en las siguientes proporciones: el platino en 219 ppm, el paladio en 2518 ppm y el rodio en 1358. Además tenemos promotores como la circonia, el cerio, encontramos manganeso, el bario y por supuesto el Wascoe de aluminio y oxígeno, como se reporta acá. Las impurezas que se encuentran en la pared principales son la de hierro, cromo, calcio, fósforo, flúor, vanadio y carbón o carbonatos en las composiciones que están acá. Nosotros vamos a tratar de esta oxidación-reducción para activar el catalizador en presencia de estas impurezas. Los resultados de la oxidación a 300 grados centígrados del catalizador, del convertidor catalítico de desecho por TPR, observamos lo siguiente, ¿no? Tenemos dos casos: un caso en donde reducimos hasta 300 grados centígrados el CCD 300 grados centígrados y otra reducción hasta 500 grados centígrados. De estos resultados encontramos lo siguiente: que la temperatura máxima 62 grados centígrados y la temperatura máxima 79 grados centígrados se atribuye a la reducción del rodio, del óxido de rodio en el catalizador, ¿no? La T máximo a 159 grados centígrados y a 184 grados centígrados se lo atribuimos al óxido de paladio, y la reducción, el pico de reducción a 366 grados centígrados se lo reducimos al platino. Como pueden observar, en ambos casos hay una redistribución distinta de los metales cuando se oxidan a 300 grados centígrados y se reducen hasta 300 o hasta 500 grados. El catalizador, luego de ser oxidado a 300 grados centígrados y realizado el TPR hasta 300 grados de reducción, observamos que la reducibilidad, considerando que el consumo máximo de hidrógeno para un contenido de 38 micromoles totales de metal por gramo es de 33,7 micromoles de hidrógeno, la reducibilidad entonces a 300 grados centígrados es de 79%. Y luego, si se reduce hasta 500 grados centígrados, la reducibilidad de los metales llega hasta 120%. Cuando el catalizador o el convertidor catalítico es oxidado a 500 grados centígrados y hacemos un barrido de TPR hasta 850, encontramos un cambio en la superficie en la cual se observa una temperatura máxima a 122 grados centígrados, que se atribuye a la interacción entre el rodio y el paladio, un desplazamiento de la señal de platino de 366 a 290 grados centígrados, que lo atribuimos a una menor interacción del platino con el soporte o los promotores, y finalmente una señal menos intensa a 623 grados centígrados, que se atribuye a la reducción del óxido de serie. Para el caso de la oxidación a 500 grados centígrados y la reducción a temperatura programada hasta 850, observamos que el consumo de hidrógeno del convertidor catalítico de desecho
hasta 850 grados centígrados de reducción es 5 veces mayor que el convertidor reducido a 300 y 3 veces mayor al convertidor reducido a 500 grados centígrados. Entonces observamos que las condiciones severas conducen a una redistribución de la fase metálica distinta y que ese consumo de hidrógeno en exceso respecto al contenido de metal se debe al efecto spillover que se favorece por el incremento de la temperatura, o sea, parte del hidrógeno se disocia en el metal y va al soporte o los óxidos promotores que se encuentran en la superficie. Con respecto a la evaluación de los gases de emisión, encontramos que la velocidad de conversión del monóxido de carbono pasa por un proceso de inducción entre 35 y 100 grados centígrados para ambas catalizadores reducidos tanto a 300 grados centígrados como a 350 grados centígrados, siendo el catalizador reducido a 350 grados centígrados con mayor velocidad de conversión del CO que el reducido a 300 grados centígrados. En el caso de la velocidad de conversión de los hidrocarburos, observamos que cuando se reduce a 300 grados centígrados tiende a estabilizarse hasta 260 grados centígrados. En cambio, cuando se reduce a 350, observamos que ahí tiende a aumentar, ¿no? Entonces, esto nos dice que la reducción a 350 grados centígrados es efectiva, en el cual encontramos que una alta reducibilidad de los metales, mayor del 80%, y observamos que ese comportamiento de mejora de la velocidad de conversión se debe a la promoción de sitios activos de alta interacción con el soporte o con el promotor, ¿no? Y esa redistribución de metales que observamos por el TPR pues indica que se favorece en esa condición de reducción la conversión de los gases de emisión tanto del CO como de los hidrocarburos. Bueno, en definitiva podemos concluir que el método de oxidorreducción que hemos utilizado conduce a una reducibilidad de los metales del 80% a la temperatura de reducción de 350 grados centígrados y que la regeneración del prisma rectangular del monolito de un volumen de 6,9 disminuye la emisión de los gases en casi un 60% hasta la temperatura de 260 grados centígrados. Es importante resaltar que ese volumen que hemos analizado, en donde encontramos el 60% de efectividad, apenas es 0,4% del volumen total, lo que indica que si nosotros todo el monolito en la condición que hemos optimizado de regeneración del convertidor en presencia de contaminantes, podríamos obtener entonces cero emisiones cuando activemos todo el monolito. Bueno, esto fue una aplicación para la regeneración de estos convertidores de desecho para minimizar los gases de emisión y para evitar el acumulado de convertidores catalíticos en el ambiente. Estoy entonces a su disposición para las preguntas respecto al tema. Muchas gracias por su atención.